Un niño nace el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Greenwich, justo a las afueras de Londres. No está destinado a ser rey. Su hermano mayor Arthur llevará esa corona. Este niño es solo el repuesto. El heredero de reserva. El hijo que nadie espera que importe realmente. Pero en 11 años, su hermano estará muerto. Y este niño se convertirá en el rey de Inglaterra. Se convertirá en uno de los monarcas más infames de la historia. Un tirano. Un asesino. Un hombre que ejecutaría a 2 de sus esposas, decapitaría a sus amigos más cercanos, rompería con la Iglesia Católica después de 1000 años de fidelidad, disolvería 800 monasterios, y desgarraría Inglaterra en pedazos, todo en busca de una cosa. Un hijo. Un heredero varón. La obsesión que lo consumiría. La obsesión que lo convertiría de un rey dorado y amado en un monstruo obeso y tiránico que gobernaba a través del terror. Su nombre era Enrique. Enrique VIII. Y esta es la historia de cómo un príncipe atlético y encantador de 17 años que prometía una edad dorada se convirtió en el rey más temido de Inglaterra. Un hombre que pesaba más de 140 kilos. Un hombre con una úlcera supurante en la pierna que nunca sanó. Un hombre con un temperamento tan hideous que los cortesanos temblaban en su presencia. Un hombre que se casó 6 veces. Divorciada. Decapitada. Muerta. Divorciada. Decapitada. Sobrevivió. Ese es el destino de las 6 esposas de Enrique VIII. Y todo comenzó con la mejor de las intenciones. Con amor. Con honor. Con la promesa de gloria. Su padre era el rey Enrique VII, el primer monarca de la casa de Tudor, rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Reinó desde 1485 cuando tomó el trono de Inglaterra al final de las Guerras de las Rosas, hasta su muerte en 1509, cuando fue sucedido por su segundo hijo y homónimo Enrique. La madre de Enrique VIII era Isabel de York, la hija del rey Eduardo IV, quien había gobernado Inglaterra durante la mayor parte del periodo entre 1461 y 1483. Como princesa yorkista, su matrimonio con Enrique VII permitió la reconciliación y la curación entre las 2 grandes casas de York y Lancaster después de años de guerra civil. Ella dio a su esposo 7 hijos. Antes de que naciera Enrique, un niño y una niña, llamados Arturo y Margarita, habían aparecido en 1486 y 1489. 3 hijas y otro hijo seguirían después de Enrique, aunque de estos solo María, nacida en 1496, viviría mucho tiempo. Isabel, Edmundo y Catalina murieron en la infancia o en sus primeros años de la niñez. Como el segundo hijo de sus padres, Enrique nunca estuvo destinado a ser rey. En cambio, ese deber recaería en su hermano mayor Arturo, el príncipe de Gales. Enrique, en consecuencia, creció como el repuesto real en lugar del heredero. Tuvo varios tutores en el palacio de Eltham donde fue criado, quienes le enseñaron gramática, retórica, historia, filosofía, lógica, aritmética e idiomas, incluyendo francés, español, italiano, latín y griego. Enrique mostró igual facilidad tanto para el atletismo como para la música. Se decía que había compuesto música propia en varios momentos a lo largo de su vida y aunque es difícil de recordar al considerar al individuo obeso con una úlcera debilitante en la pierna en la que se convirtió en la vida posterior, como hombre joven era un individuo atlético. El poeta John Skelton educó a Enrique en sus deberes morales, mientras también desarrollaba un catolicismo romano bastante piadoso. Su madre Isabel le enseñó a escribir desde una edad temprana, algo evidenciado por las similitudes en sus estilos de escritura. Para cuando aprendió a escribir ya tenía varios títulos importantes, incluidos los de Duque de York, Teniente del Lord de Irlanda, Conde Mariscal de Inglaterra y Guardián de las Marcas Escocesas. Puede que no haya sido el heredero, pero Enrique VII ciertamente honró a su hijo menor con muchos títulos. Enrique fue objeto de admiración excepcional cuando era niño, ya que algunos de los intelectuales más celebrados tanto en Inglaterra como en Europa, incluido Sir Thomas More, el famoso autor de Utopía, y el filósofo holandés, Desiderio Erasmo, el erudito más celebrado del norte de Europa a principios del siglo XVI, se maravillaron públicamente de su inteligencia y carisma. More escribió sobre Enrique en su poesía, llamándolo Salvador y Nuevo Mesías, aunque el halago real era un lugar común del período moderno temprano. Aparte de esto, Enrique pasó una infancia en gran parte feliz rodeado de su madre, hermanas y abuela paterna,
todas las cuales lo adoraban abiertamente. De hecho, algunos historiadores han especulado que fue la infancia de Enrique, pasada en el centro de un círculo de mujeres adoradoras, lo que lo convirtió tanto en un individuo que se inclinaba hacia el romance apasionado, como en uno que también estaba poseído de una severa petulancia cuando no conseguía lo que quería. Pero todo cambió el 2 de abril de 1502. El hermano mayor de Enrique, Arturo, murió, posiblemente de tuberculosis o de la misteriosa enfermedad del sudor, una dolencia que los historiadores han especulado que era una cepa de influenza o un antivirus de algún tipo. La muerte del heredero fue en muchos sentidos el momento definitorio de la vida de Enrique. Era absolutamente vital que ocurriera una sucesión fluida cuando Enrique VII muriera. Había reclamado el trono después de derrotar al usurpador yorkista, el rey Ricardo III, en la batalla de Bosworth Field en 1485. No mucho antes de esto, Ricardo había tomado el trono encarcelando a sus sobrinos y con toda probabilidad haciéndolos asesinar en la Torre de Londres. Este acto brutal por parte de Ricardo había asegurado que muchas personas en Inglaterra estuvieran felices de apoyar la causa de Enrique Tudor en 1485. Sin embargo, también no hay duda de que la casa de Tudor tenía una reclamación muy tenue al trono de Inglaterra, siendo descendiente a través de una línea del gran rey inglés del siglo XIV, Eduardo III, una que era ampliamente considerada ilegítima ya que provenía del cuarto hijo de Eduardo. El matrimonio de Juan de Gante con Catalina Svingford y los hijos nacidos fuera del matrimonio de ese enlace. Además, los Tudor también eran en gran medida una familia galesa, no algo que bloqueara legalmente su camino al trono, pero difícilmente algo que las antiguas casas nobles de Inglaterra hubieran visto bien. No es sorprendente que hubiera habido numerosas revueltas contra los Tudor a finales de los 1480 y en los 1490 mientras Enrique crecía. Para Enrique VII, estaba muy claro que un nuevo rival por el trono podría emerger en cualquier momento y, por lo tanto, era de vital importancia que ocurriera una transición fluida de poder cuando él mismo muriera. Por lo tanto, la muerte de Arturo en 1502 fue un golpe importante. La sucesión ahora descansaba sobre los hombros del joven Enrique. Esta preocupación por tener un heredero varón y asegurar una sucesión fluida colgaría como una sombra sobre toda la vida de Enrique. Enrique VII ahora tomó en sus manos la educación de su hijo de 10 años, quien fue rápidamente ungido como el príncipe de Gales. Este fue el comienzo de una batalla entre padre e hijo, ya que mientras Arturo todavía estaba vivo, Enrique había sido algo ignorado por el rey, pero ahora que Arturo estaba muerto y Enrique era el príncipe de Gales, el severo y prohibitivo Enrique VII se involucró fuertemente en la vida diaria de su hijo. Esto pronto resultó en muchas luchas de voluntades entre los dos, la principal de las cuales fue un desacuerdo sobre la pasión de Enrique por las justas y otros deportes marciales, cosas que Enrique VII comprensiblemente le prohibió participar ahora que podían poner en peligro la vida del futuro rey. El joven Enrique estaba avergonzado de estar restringido a competir solo en ejercicios de entrenamiento sin armas, mientras que sus amigos podían exhibir sus habilidades y defender su honor varonil en la justa. Además de esto, durante los próximos años padre e hijo se distanciaron mientras Enrique VII se convirtió en un gobernante cada vez más impopular debido a sus políticas financieras y su empleo de una estrecha camarilla de consejeros secretos que alienaron a gran parte de la nación política del rey, mientras que el príncipe Enrique era visto como el joven rey en espera que ofrecía la promesa de un futuro más brillante. Otra característica importante de los años después de la muerte de Arturo concernía a su viuda y el asunto del matrimonio de Enrique. En 1501, antes de su prematura muerte, Arturo se había casado con Catalina de Aragón, la hija del rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla, cuya propia unión había unido los dos reinos principales de España. El matrimonio de Arturo y Catalina había sido diseñado para fomentar una alianza entre Inglaterra y España. La muerte de Arturo parecía arruinar esto, aunque casi inmediatamente después Enrique VII había comenzado a corresponder con los padres de Catalina en España sobre la posibilidad de que Catalina ahora se casara con el príncipe Enrique. Las negociaciones se prolongaron interminablemente a través de los 1500, durante todo el tiempo en que Catalina permaneció en Inglaterra. Los problemas al respecto concernían la dote o porción matrimonial de Catalina que sería pagada a la corona inglesa por sus padres y también si Catalina y Arturo habían consumado o no su matrimonio. Si lo habían hecho, Enrique no podía casarse con Catalina según la ley canónica. Las deliberaciones sobre el matrimonio propuesto todavía estaban en curso 7 años después, cuando Enrique VII murió el 21 de abril de 1509. Cuando su padre murió,
el príncipe de Gales fue inmediatamente proclamado como rey Enrique VIII de Inglaterra. Una atmósfera de esperanza y alegría prevaleció entre los nobles, cortesanos, la nobleza y los plebeyos por igual en toda Inglaterra, y muchos predijeron el comienzo de una edad dorada para Inglaterra cuando el alto, atlético y apuesto Enrique, con su inteligencia, encanto y humor, ascendió al trono a los 17 años de edad. Pronto estaría casado. Solo 3 semanas después de la muerte de su padre, el 11 de junio de 1509, Enrique se casó con Catalina en una ceremonia breve y privada en la iglesia de los frailes observantes, justo afuera del Palacio de Greenwich. Ella era 6 años mayor que Enrique y había problemas persistentes sobre la validez del matrimonio en la ley canónica, pero se otorgó una dispensación papal para permitir que procediera. A pesar de cuán contencioso se volvería en años posteriores, el matrimonio de Enrique y Catalina fue feliz inicialmente. Él realmente la respetaba, probablemente más que a cualquiera de sus otras esposas. Por su parte, Catalina era una esposa devota, incluso mucho después de que Enrique había dejado de querer que lo fuera. 2 semanas después de la boda real, el 24 de junio de 1509, Enrique y Catalina fueron coronados rey y reina de Inglaterra en la abadía de Westminster. La ruta de la procesión desde el Palacio de Westminster hasta la abadía estaba decorada con paño de oro y exquisitos tapices, y tanto Enrique como Catalina eran resplandecientes. Enrique, con un abrigo de paño de oro decorado con joyas con una túnica de terciopelo rojo adornada con armiño, y Catalina vestida con un rico manto de paño de tejido, con un círculo de seda de oro y perlas en su cabeza, su largo cabello castaño rojizo suelto. El arzobispo de Canterbury, William Warham, ungió a la pareja real con aceite sagrado y los coronó a ambos con gritos de «Vivat, vivat Rex» o «y larga vida al rey». Fue la última vez que una coronación conjunta de un rey y una reina tendría lugar en Inglaterra durante casi 2 siglos, ya que la mayoría de los 6 monarcas que siguieron estaban solteros en el momento de su coronación. Después de la ceremonia inicial, siguieron 2 días de banquetes y torneos armados, incluidos los torneos de justas que el padre de Enrique había desaprobado tanto. Los primeros años del reinado de Enrique fueron buenos. La corte estaba intencionalmente modelada según las de los reyes guerreros del período medieval y Enrique y sus cortesanos disfrutaban tanto de ver como de participar en las frecuentes rondas de justas y torneos. A diferencia de su padre, el nuevo monarca gastaba extravagantemente en ropa, joyas y muebles finos, mientras que se servían las comidas más ricas a diario, a menudo con hasta 7 platos servidos a la hora de comer. También parecía haber buenas noticias inmediatamente para asegurar la línea de sucesión, con Catalina visiblemente embarazada para el invierno de 1509. Sin embargo, fue el comienzo de una historia natal turbulenta. Al final de enero de 1510, Catalina abortó. Estaba llevando a una niña. Un año después, en enero de 1511, Catalina dio a luz a un hijo, el príncipe Enrique, quien trágicamente solo sobrevivió 7 semanas antes de fallecer. La causa de su muerte no está clara. 2 hijos más vinieron y se fueron en el otoño de 1513 y principios del invierno de 1514, ambos varones, siendo mortinatos o niños que murieron en horas o días de su nacimiento. La información no es del todo clara. La famosa reputación de Enrique como tirano podría llevar a algunos a creer que el fracaso inicial de Catalina en producir un heredero para Inglaterra pudo haber sido un punto de contención entre la reina y su esposo. De hecho, el matrimonio de Enrique y Catalina continuó en un estado aparentemente cálido y de apoyo durante varios años. Enrique parece haber sido tanto paciente como comprensivo con la lucha de Catalina para darle un heredero. Hay buenas razones para esto. En la Inglaterra del siglo XVI, la mortalidad infantil era mucho más común de lo que es hoy, y una esposa, especialmente una esposa noble o real, podría tener una docena o más de hijos para compensar el triste hecho de que muchos no sobrevivirían a la infancia o sus años de niñez. Dependiendo de las circunstancias, entre 1/3 y la mitad de los embarazos resultarían en abortos espontáneos, mortinatos o mortalidad infantil, y aunque estos sucesos eran considerados trágicos, la habilidad demostrada de Catalina para concebir fácilmente era en realidad una señal alentadora de que eventualmente daría a luz a un hijo sano y heredero. Mientras tanto, la joven pareja real demostró una colaboración impresionante en la gobernanza y gestión de los asuntos de Inglaterra. Enrique perdonó a muchos de los deudores de su padre e hizo esfuerzos por enterrar la enemistad que existía con aquellos que habían chocado con su padre. Su encanto y magnanimidad le ganaron el apoyo tanto de la nobleza como del pueblo. Además de esto,
Catalina era amada por su inteligencia, fuerza, piedad y devoción al pueblo inglés. Cuando Enrique lanzó una invasión conjunta de Francia, junto con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I, en el verano de 1513, dejó a Catalina para servir como regente en su ausencia, una señal clara de la confianza que depositaba en ella. La guerra había surgido tanto como una extensión de las guerras italianas que se libraban entre Francia y España por el dominio sobre la península italiana como por el deseo de Enrique de reavivar la Guerra de los 100 años que había visto a Inglaterra intentar conquistar gran parte de Francia en los siglos XIV y XV. La primera victoria de Enrique fue en Terouanne, seguida de un triunfo en la Batalla de las Espuelas, llamada así porque los caballeros franceses montados huyeron del campo tan rápidamente usando sus espuelas para empujar a sus caballos hacia adelante lo más rápido que podían. Mientras Enrique perseguía sus sueños de gloria marcial inglesa en Francia, Catalina estaba ocupada enfrentando una invasión de Inglaterra por los escoceses, el aliado perenne de los franceses, bajo el rey Jacobo IV. Dentro de 2 meses de la invasión de Francia por Enrique, el rey Jacobo invadió Inglaterra en apoyo de sus aliados franceses. Catalina, sin embargo, demostró estar a la altura del desafío en ausencia de Enrique. Catalina estuvo personalmente involucrada en la movilización militar y la estrategia para la defensa de Inglaterra, cuando los ingleses, fuertemente representados por arqueros, y liderados por Thomas Howard, el conde de Surrey, derrotaron a los escoceses en la batalla de Flodden el 9 de septiembre de 1513. En la batalla, las fuerzas inglesas fueron victoriosas sobre una fuerza escocesa mayor y Jacobo IV pereció en el campo de batalla, junto con hasta 17.000 de su ejército de 40.000, mientras que los ingleses, en contraste, perdieron solo 1.500 de su hueste de 26.000. La reina, al escribir a Enrique después de la victoria, lo elogió por sus éxitos en el extranjero, y envió como muestra de su propio triunfo un pedazo del abrigo del rey escocés para agregar a los estandartes del rey. 3 años después, y 7 años después de su matrimonio, la paciencia de Enrique y Catalina fue recompensada, cuando el 18 de febrero de 1516, Catalina dio a luz a una hija, la princesa María, la futura reina María I. Sería la única hija del rey y la reina que viviría más allá de la infancia hasta la edad adulta. Inglaterra se regocijó. El nacimiento y supervivencia de María, 7 años después del reinado, contenía la promesa de que un heredero varón podría seguir antes de mucho tiempo. En ese momento, ninguna mujer había sido reina de Inglaterra por derecho propio, aunque a diferencia de países como Francia, donde la ley sálica prohibía a las monarcas femeninas, María teóricamente podría suceder a su padre algún día. Y Enrique pareció tratar a su hija como una verdadera princesa de Gales. Incluso la envió a vivir al castillo de Ludlow, donde fue establecida con su propia corte en miniatura, como era la tradición para el heredero al trono inglés. Sin embargo, mientras Enrique amaba a su hija y se refería a ella como «mi perla en el mundo», todavía añoraba un heredero varón. A medida que pasaban los años, esto se convertiría en una obsesión que nublaría su juicio y lentamente convertiría al amante esposo y valiente rey que había prometido tanto en 1509 en un tirano que desgarró su propio reino en busca de un hijo. Y todo estaba a punto de cambiar. Porque en la corte, había llegado una mujer. Una mujer de ojos oscuros. Una mujer de cabello negro. Una mujer que se negaba a ser la amante del rey. Una mujer llamada Ana Bolena. Y ella destruiría todo. Durante el transcurso de los 1520 se hizo evidente que Catalina no produciría un hijo y heredero. Cumplió 40 años en diciembre de 1525 y a partir de entonces sus posibilidades de dar a luz más hijos, y mucho menos un niño que fuera saludable, se volvieron cada vez más escasas. Mucho antes de ese tiempo, Enrique comenzó a tomar amantes con más regularidad. Tal comportamiento no era necesariamente una indicación de su interés menguante en su esposa. La mayoría de los reyes en la Europa moderna temprana tenían una o múltiples amantes. En junio de 1519, una de estas, Elizabeth Blount, una dama de compañía de la reina, dio a luz al hijo de Enrique. El rey reconoció al niño como su propio hijo y fue nombrado Enrique Fitzroy, Enrique por su padre, mientras que Fitzroy literalmente significa hijo del rey. Enrique prodigó atención y títulos a su hijo, pero bajo la ley inglesa era ilegítimo y no podía suceder a su padre. Aún así, con el nacimiento de Enrique Fitzroy, Enrique había demostrado que podía engendrar un hijo. Mientras que el rey nunca culpó abiertamente a Catalina por su percibido fracaso en producir un niño,
Los años siguientes al nacimiento de su hijo ilegítimo vieron un declive gradual en la relación previamente feliz de Enrique y Catalina. Pero había demostrado algo crucial. El problema no era de él. El problema era de ella. Y esa semilla, una vez plantada, comenzaría a crecer. A pudrirse. A consumirlo. Porque Enrique VIII necesitaba un hijo legítimo. Y Catalina ya no podía dárselo. Mientras tanto, Enrique buscaba gloria de otras maneras. Los primeros 10 años de su reinado reflejaron claramente su ambiciosa búsqueda de gloria. Enrique se propuso hacer de Inglaterra el igual de Francia y España en riqueza, poder y prestigio. Temprano en su reinado, patrocinó la construcción de astilleros, almacenes y astilleros en puertos costeros, y obtuvo enormes cantidades de madera de los bosques de Sussex y Kent para la construcción de una gran flota. El padre de Enrique se había convertido en rey en la misma infancia de la era de exploración de Europa. Para no ser superado por los españoles, había comenzado un proceso de expansión naval y patrocinó los primeros viajes importantes de descubrimiento inglés. Por ejemplo, a menudo se pasa por alto que fue un piloto al servicio inglés, John Cabot, quien se convirtió en el primer europeo moderno temprano en llegar al continente de América del Norte en 1497, mientras Colón todavía estaba saltando de isla en el Caribe. Pero la marina inglesa seguía siendo pequeña para 1509. Enrique VIII se dispuso a cambiar esto y para los 1540 se había expandido a aproximadamente 50 barcos. Enrique también fue pionero de una revolución en la diplomacia internacional inglesa. En 1518, con la amenaza de una invasión turca del sudeste de Europa cerniéndose, una perspectiva que alarmó a toda la cristiandad, Enrique firmó un pacto de no agresión con Carlos V, el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y sobrino de la reina Catalina, junto con Francisco I, rey de Francia. El acuerdo fue el comienzo de varias cumbres que tuvieron lugar durante los siguientes 2 años entre las 3 potencias europeas, en gran parte planeadas y orquestadas por el ministro principal de Enrique, el cardenal Wolsey. La más impresionante de estas reuniones diplomáticas fue sin duda el Campo del Paño de Oro, que tuvo lugar en Francia, cerca de Calais, del 7 al 24 de junio de 1520. En la cumbre, Enrique y Francisco firmaron una promesa de amistad y paz perpetua. La princesa María fue prometida al delfín de Francia. Todos los asistentes disfrutaron de una semana de banquetes, bebida, entretenimiento y concursos de justas en medio de las exquisitas tiendas hechas de paño de oro. El espectáculo debe haber sido asombroso. 2 reyes. 2 naciones. Unidos en un pacto de paz eterna. Pero como todo en la vida de Enrique VIII, no duraría. A pesar de la pompa y ceremonia del Campo del Paño de Oro, la alianza entre Enrique y Francisco pronto colapsaría, ya que poco después el cardenal Wolsey negoció una alianza con Carlos V de España, quien declaró la guerra a Francia más tarde en 1521, comenzando la Guerra Italiana de 1521 a 1526 en la cual Inglaterra fue arrastrada, la segunda de 3 guerras que Enrique lucharía con Francia. Enrique estaba decidido a ser recordado como un príncipe de intelecto y virtud, así como uno hábil en el arte de gobernar. La creciente polémica sobre los escritos de Martín Lutero en Alemania a partir de 1517 en adelante y la reforma protestante que inspiró pronto le presentó una oportunidad de demostrar su aprendizaje. Lutero había surgido como un grave crítico del papado en Roma y de la riqueza y el poder de la Iglesia en general, argumentando que la corrupción dentro de ella necesitaba ser erradicada y que se debía establecer una nueva forma de cristianismo, una en la que las iglesias serían despojadas de su riqueza idólatra. La misa se realizaría en lenguas vernáculas en lugar de en latín, y se alentaría a las personas a leer realmente la Biblia ellas mismas y comprometerse con las Escrituras. Enrique era un católico doctrinal que amaba el poder, la ceremonia y la tradición de la Iglesia Católica Romana. En respuesta a la herejía que emanaba de Europa Central, en 1521 compuso un texto titulado Assertio Septem Sacramentorum, o La defensa de los 7 sacramentos. En este, Enrique atacó las ideas de Lutero, defendió las prácticas católicas sagradas y afirmó en todos los asuntos religiosos la supremacía del Papa sobre la Iglesia en Europa. Enrique incluso dedicó el texto al Papa León X, quien en reconocimiento a su servicio a la Iglesia le dio a Enrique el título de Fidei Defensor, que significa defensor de la fe. Ya sea que Enrique realmente escribió toda la defensa de los 7 sacramentos, sigue siendo un asunto de debate. Thomas More bien podría haberlo ayudado y ciertamente comentó sobre borradores del texto.
Pero el título permaneció. Defensor de la fe. Qué irónico se volvería ese título. Porque en unos pocos años, Enrique rompería con el Papa. Rompería con Roma. Y crearía su propia iglesia. Todo por una mujer. A mediados de los 1520, la situación marital de Enrique se estaba volviendo más tensa. Ya no era el popular rey adolescente, pero todavía era un hombre relativamente joven en sus 30. Sus pensamientos aparentemente no se habían vuelto por su propia cuenta hacia potencialmente divorciarse de Catalina y buscar volver a casarse con una mujer que pudiera engendrar un hijo. En cambio, tomó la llegada de Ana Bolena a la corte Tudor en este momento para llevar a Enrique por este camino. Ana era hija de Thomas Boleyn, el antiguo embajador de Enrique en Francia. Recientemente había regresado de la corte francesa con su padre y era muy admirada por su aire cosmopolita, su estilo, ingenio y encanto. Su año de nacimiento no está claro, aunque probablemente fue 1501, lo que la convertía en una mujer que entraba en sus mediados de los 20 en el momento en que Enrique se sintió infatuado por ella. Durante los primeros meses de su cortejo, no parecía haber ninguna cuestión de que Enrique descartara a su esposa. Ana sabía cómo jugar con el rey. Se negó a convertirse en su amante mientras él estuviera casado, insistiendo en que solo se comprometería de tal manera con su futuro esposo. Con el tiempo, Enrique se obsesionó más y sus cartas a Ana, algunas de las cuales sobreviven, están llenas de declaraciones apasionadas de su amor y deseo por ella. Generalmente, Ana Bolena ha sido representada como una trepadora política ambiciosa que usurpó el lugar legítimo de la reina Catalina. Sin embargo, no hay evidencia de que ella alentara el interés de Enrique en ella inicialmente. Más bien, según se informa, hizo una partida abrupta de la corte en la primavera de 1527, regresando a la casa de su familia en el castillo de Eber. Mientras algunos podrían acusarla de jugar un hábil juego de manipulación, parece poco probable que una mujer joven como Ana de una familia respetable pero difícilmente poderosa pudiera haber imaginado que se convertiría en algo más que la amante temporal de Enrique. Casi con certeza no hay posibilidad de que se imaginara como reina algún día cuando Enrique comenzó a cortejarla. Además, una relación con el rey posiblemente comprometería sus propias perspectivas matrimoniales futuras. Sin embargo, después de su abrupta partida de la corte, Enrique continuó escribiéndole a Ana y enviándole regalos. Con el tiempo, Ana comenzó a responder a Enrique con sentimientos propios y los dos llevaron a cabo su relación bastante públicamente en la corte después de que ella hiciera su regreso allí. No hay forma de saber exactamente durante cuánto tiempo Ana rechazó los avances sexuales de Enrique. Sin embargo, el hecho de que Ana no quedara embarazada durante los casi 7 años de su cortejo sugiere que se mantuvo casta. Mientras Enrique y Ana fueron íntimos el uno con el otro de otras maneras, la probabilidad es que no durmieran juntos antes de 1532. En 1527, un año más o menos después de que comenzó a cortejar a Ana, Enrique decidió buscar el divorcio de Catalina para poder casarse con Bolena. Él y sus consejeros pronto se aferraron a una razón potencialmente legítima para buscar una anulación de su matrimonio de casi 2 décadas. Cuando Enrique se casó por primera vez con Catalina, lo hizo a pesar de las objeciones de que ella había estado casada previamente con su hermano fallecido Arturo y que su breve matrimonio posiblemente se había consumado. Esto habría sido una violación de la ley canónica, ya que Levítico 20:21 dice, si algún hombre tomara a la esposa de su hermano, es una cosa inmunda, serán sin hijos. Para sortear este problema, se había argumentado en los 1500 que Catalina y Arturo nunca habían estado realmente juntos como hombre y mujer, permitiendo así que Enrique se casara con Catalina. Ahora, 18 años después de que se casaron por primera vez, Enrique muy convenientemente comenzó a tener un ataque de conciencia. Pronto se argumentó en Inglaterra que el matrimonio en 1509 había sido una violación de la ley religiosa natural después de todo. Sobre estos fundamentos, Enrique comenzó a presentar peticiones al Papa Clemente VII en Roma para una anulación de su primer matrimonio, mediante la cual podría entonces casarse con Ana. El rey pasaría más de media década persiguiendo lo que se conoció en la corte y en los círculos políticos ingleses como su gran asunto. Cambiaría la historia política y religiosa inglesa en el proceso. El proceso comenzó con una apelación directa al Papa Clemente VII. No era desconocido que los papas otorgaran anulaciones a matrimonios por motivos legales bastante dudosos cuando el matrimonio era uno que no había resultado en un heredero varón. Esto podría evitar disputas de sucesión y guerras disruptivas.
Sin embargo, no había posibilidad de que Clemente lo hiciera en este caso. Justo en el momento en que comenzó a presentar peticiones a Clemente en 1527, los ejércitos españoles e imperiales del emperador Carlos V, el sobrino de Catalina de Aragón, habían saqueado y ocupado la ciudad de Roma. Con el Papa virtualmente prisionero de Carlos, no había forma de que pudiera aceptar anular el matrimonio. Enrique entonces recurrió al cardenal Wolsey, quien nunca le había fallado, y quien debía literalmente todo lo que tenía al rey. Wolsey no había nacido en la nobleza. El hijo de un carnicero de Ipswich, originalmente era un capellán oscuro hasta que, bajo el patrocinio de Enrique, fue nombrado obispo, luego arzobispo y finalmente cardenal y legado papal en Inglaterra. A Wolsey le caería la tarea a finales de los 1520 de resolver el gran asunto del rey. Wolsey no solo había sido el Lord Canciller de Enrique. También había sido su mentor, pero con el tiempo su fracaso en procurar el divorcio buscado conduciría a su ruina. El cardenal, trabajando con el cardenal Campeggio, un legado especial nombrado por el Papa, estableció un tribunal legado para determinar el gran asunto de Enrique, pero el tribunal no pudo llegar a una decisión y en su lugar dictaminó que el asunto debería ser decidido por el Colegio de Cardenales en Roma. No está claro si Wolsey realmente quería darle a Enrique su deseo, o si veía el peligro de permitir que el rey se divorciara de su famosamente piadosa esposa católica y se casara con Ana, de quien se rumoreaba que simpatizaba con la pequeña pero creciente comunidad de reformadores protestantes luteranos que había surgido en Londres, Oxford y Cambridge. Cualesquiera que fueran sus intenciones, el fracaso del tribunal legado condujo a la caída de Wolsey, ya que Enrique ordenó su arresto y encarcelamiento, citando el tono traicionero de las cartas que Wolsey había escrito a funcionarios del Vaticano. Sin embargo, el cardenal de hecho murió de causas naturales en su camino a Londres antes de que Enrique pudiera ejecutarlo. Enrique también tomó posesión de Hampton Court, el fabuloso palacio que Wolsey había transformado personalmente de una modesta casa de campo, estableciéndolo como residencia real a partir de entonces. Wolsey había caído. El hombre que había sido el consejero más poderoso de Inglaterra. El hombre que había sido mentor del rey. Destruido. Porque no pudo darle a Enrique lo que quería. Y Enrique VIII no toleraba el fracaso. Después de la caída del cardenal, Enrique no se quedó esperando ociosamente a que el Papa cambiara de opinión. En cambio, comenzó a consultar la opinión de teólogos en las universidades de Europa, pidiéndoles que estudiaran, deliberaran y pronunciaran un veredicto sobre los méritos de su caso para el divorcio. Sin embargo, Enrique se decepcionaría 2 veces más, ya que la mayoría de los teólogos universitarios, y más tarde, el Colegio de Cardenales, decidirían a favor de la reina Catalina, declarando válido en derecho el primer matrimonio del rey. No está claro cuándo Enrique comenzó por primera vez a considerar repudiar la autoridad del Papa en Inglaterra, eliminando así el obstáculo a su divorcio. La influencia de Ana Bolena como simpatizante y reformadora luterana es completamente plausible, al igual que la influencia de Thomas Cromwell, una figura que había ascendido como sirviente de Wolsey, pero que sobrevivió a la caída del cardenal e ingresó en la confianza de Enrique alrededor de 1529. Llegaría a dominar el gobierno en los 1530. Alternativamente, la figura clave en el movimiento del rey hacia la separación de Roma fue un clérigo por lo demás poco conocido y profesor de teología de Cambridge con el nombre de Thomas Cranmer. Según Cranmer, quien en ese momento era un luterano moderado, pero se convertiría en un calvinista más radical en los años venideros, los reyes eran ungidos por Dios y respondían solo a Dios. Por lo tanto, Enrique no debería haber tenido que perseguir su divorcio a través de canales legales. Ciertamente no necesitaba el permiso del Papa para divorciarse de su esposa. Esto envalentonó a Enrique a romper formalmente con la Iglesia Católica Romana y perseguir el reclamo de ser el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Tomaría casi 2 años para que Enrique lograra esto sobre la resistencia tanto del Parlamento como del clero inglés, pero para 1532 Enrique aseguró su deseo y fue formalmente reconocido como el jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Después de ser intimidado, el Parlamento había legislado una ruptura completa con el Papa, deteniendo prácticamente todos los pagos de cuotas eclesiásticas a Roma. Enrique hizo a Thomas Cranmer el nuevo arzobispo de Canterbury, el nombramiento eclesiástico más poderoso del país, otorgándole el poder de supervisar la aplicación de la nueva supremacía y la separación de Roma. Luego, en mayo de 1533, el arzobispo Cranmer finalmente declaró inválido el matrimonio de Enrique con Catalina y otorgó al rey su tan deseado divorcio.
Para ese momento, Enrique ya había estado casado de nuevo durante 4 meses, habiendo desposado a Ana Bolena en una ceremonia secreta el 25 de enero de 1533. Ana estaba embarazada para entonces, aunque ella y el rey probablemente no lo sabían en el día de su unión, ya que el 7 de septiembre de 1533, solo 7 meses y medio después de su matrimonio, Ana dio a luz a su primer hijo. Aunque Enrique expresó su deleite, no pudo sino haberse decepcionado de que fuera una niña. La llamaron Isabel en honor a la madre de Enrique, fallecida hacía mucho tiempo. Enrique había desmantelado la cristiandad. Había roto con Roma. Había creado su propia iglesia. Había declarado ilegítima a su hija María. Había humillado a la amada reina Catalina. Todo por Ana Bolena. Todo por un hijo. Y Ana le había dado una hija. Una niña. No el heredero que necesitaba desesperadamente. Pero Ana todavía era joven. Todavía había tiempo. O eso creían. Pero el tiempo de Ana se estaba acabando. Más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Y el rey ya estaba mirando a otra mujer. Porque Enrique VIII siempre miraba a otra mujer. Enrique entendía bien la enormidad de lo que había hecho al eliminar el poder de Roma para casarse con Ana, y se movió rápidamente para consolidar sus nuevos poderes e imponer su voluntad implacablemente sobre el pueblo inglés. Catalina de Aragón todavía era ampliamente popular, y su reemplazo, la reina Ana, era ampliamente resentida, pero más importante aún, la mayoría del pueblo inglés todavía se identificaba estrechamente con el catolicismo romano. Enrique sabía que tendría que establecer el control rápidamente, antes de que la influencia y el apoyo extranjeros de la Europa católica envalentonaran a los ingleses católicos inquietos a actuar. Su respuesta fue el Acta de Supremacía, que propuso después de su matrimonio con Ana, y que el Parlamento aprobó en 1534. El acta requería que todos los súbditos del rey juraran un juramento reconociendo a Enrique como jefe supremo de la Iglesia y afirmando la legalidad del matrimonio del rey con Ana Bolena. La negativa a jurar el juramento sería considerada traición, y todos los funcionarios y figuras políticas estarían obligados a jurarlo. Muchos se negaron, principal entre ellos el viejo amigo y mentor de Enrique, Sir Thomas More. More se había retirado en gran medida de la corte y de la vida pública en general en 1532, consternado por la deriva de los acontecimientos políticos, aunque había estado bastante feliz de explotar la caída de Wolsey para convertirse en Lord Canciller unos años antes. A partir de 1535, seguía siendo uno de los pocos súbditos prominentes de Enrique que aún no había tomado el juramento. Su negativa a hacerlo pronto resultó en que More fuera encarcelado en la Torre. En su juicio, cuando quedó claro que sería declarado culpable, afirmó en voz alta la autoridad del Papa y rechazó la supremacía de Enrique sobre la Iglesia de Inglaterra. Por esto fue sentenciado a muerte por traición, un crimen que llevaba la pena espantosa de ser ahorcado, descuartizado y despedazado. Es un pequeño testimonio de su recuerdo de la amistad y el servicio de More que Enrique conmutó su sentencia a decapitación. El castigo se llevó a cabo el 6 de julio de 1535, antes de lo cual More declaró en una voz fuerte y clara que moría, cito, el buen servidor del rey, y primero de Dios. Thomas More. El hombre que había llamado a Enrique Salvador y nuevo Mesías. El hombre que había sido su amigo. Su mentor. Su Lord Canciller. Decapitado. Porque se negó a aceptar que Enrique era el jefe de la Iglesia. Porque se negó a aceptar que Ana Bolena era la reina legítima. Enrique había finalmente eliminado a todos los que parecían abiertamente opuestos al nuevo orden. Pero la mayor prueba aún estaba por venir. La muerte de Catalina de Aragón, por causas naturales el 7 de enero de 1536, pareció eliminar la última barrera a la legitimidad del matrimonio de Enrique y Ana. Pero una nube oscura aún se cernía. Ana había quedado embarazada 2 veces más en rápida sucesión después del nacimiento de Isabel, pero ambos embarazos habían resultado en abortos espontáneos. Y luego, el mismo día en que Catalina murió, Ana Bolena tuvo otro aborto espontáneo. El feto era un varón. 3 meses y medio de gestación. Un hijo. El hijo que Enrique había estado esperando. Muerto. Algunos historiadores han especulado que la relación de Enrique y Ana se estaba volviendo cada vez más tensa debido al percibido fracaso de la reina de ajustarse a su nuevo papel de esposa. Como amante de Enrique, se le podría haber permitido una cierta cantidad de licencia para hablar y actuar como quisiera.
Su prolongada negativa a dormir con Enrique probablemente la puso en una posición bastante dominante también. Sin embargo, como esposa de Enrique y como reina, se esperaba que actuara de manera diferente, roles a los cuales no se ajustaba fácilmente. Todo esto tuvo lugar en el contexto de sus abortos espontáneos y el hecho de que el segundo matrimonio de Enrique no estaba resultando más exitoso en términos de producir un heredero varón que el primero. Pero algo más había sucedido. Algo que cambiaría a Enrique para siempre. 2 días antes de que Ana abortara a su último hijo. 5 meses antes de su ejecución. El 24 de enero de 1536, el todavía vigoroso Enrique de 45 años sufrió un terrible accidente en las listas de justas cuando cayó de su caballo. El caballo fuertemente armado luego cayó sobre Enrique, casi aplastando su pierna. Estuvo inconsciente durante varias horas. Cuando despertó, encontró su vida cambiada para siempre. El accidente abrió una vieja herida en su pierna que con el tiempo se volvió cada vez más ulcerada. Los médicos del siglo XVI creían que las heridas debían dejarse abiertas para permitir que el pus continuara drenando. Según la teoría humoral de la medicina que prevalecía en ese momento, la acumulación podría causar enfermedades. Muchos tratamientos durante los 10 años restantes probablemente hicieron más daño que bien, causando infecciones e inflamaciones crecientes. En una era antes del alivio efectivo del dolor, los problemas de salud condujeron a un monarca más sombrío, obeso y de mal genio. El rey bebía más para adormecer el dolor en su pierna, también ganando una cantidad dramática de peso. Se especula que pesaba más de 140 kilos en los últimos años de su vida. Tenía que ser llevado por la corte en una litera reforzada. El joven príncipe atlético se había ido. El rey encantador se había ido. En su lugar había un monstruo hinchado y enfermo con una pierna que supuraba pus y un temperamento que aterrorizaba a todos a su alrededor. Y ese monstruo estaba a punto de hacer algo monstruoso. En la primavera de 1536, después de otro aborto espontáneo, abundaron las acusaciones del supuesto adulterio de Ana en la corte. Enrique eligió creerlas. Los interrogatorios privados del hogar de la reina provocaron afirmaciones fantásticas de su degeneración, con varios individuos acusándola de conspirar contra el rey, adulterio e incluso incesto con su propio hermano George. En un juicio rápido que fue improvisado, del cual no se permitió que Ana estuviera presente, fue declarada culpable y el 31 de mayo de 1536, Ana Bolena fue llevada al cadalso y decapitada. Con dignidad habló brevemente y conmovedoramente de su amor por el rey, sus pecados de orgullo y su deseo de que el pueblo rezara por ella. Las circunstancias exactas de su juicio han sido ampliamente debatidas e incluso medio milenio después no hay acuerdo sobre si los cargos en su contra fueron completa o solo parcialmente fabricados para eliminarla de la escena lo más rápido posible. Lo que sí sabemos es que dentro de las 24 horas de la ejecución de su segunda esposa, Enrique ya estaba comprometido con una de las damas de compañía de Ana, Lady Jane Seymour. Pronto se convirtió en su tercera esposa. Mientras que Lady Jane, como su familia, había jurado el juramento de supremacía, era una católica piadosa. Como resultado, muchas personas esperaban que ahora, con Ana Bolena desaparecida, Enrique retrocediera en algunas de sus políticas religiosas radicales. Sin embargo, las reformas, si acaso, se aceleraron y Enrique ordenó a Thomas Cromwell que comenzara la disolución de los monasterios de Inglaterra alrededor de este tiempo. En 1536, abadías, santuarios y monasterios en toda Inglaterra y Gales fueron repentinamente tomados bajo propiedad estatal. La disolución de los aproximadamente 800 monasterios se emprendió por 2 razones. En primer lugar, los reformadores protestantes que habían logrado adquirir posiciones de poder en Inglaterra durante principios de los 1530 bajo la cobertura de ayudar al rey en su gran asunto se oponían al monacato en general. Los protestantes veían las órdenes religiosas como organizaciones mundanas que habían ayudado al Papa a corromper la palabra de Dios y argumentaban que el monacato no tenía base en la doctrina religiosa. En segundo lugar, el rey estaba convencido de que disolver los monasterios era una buena idea porque conduciría a una ganancia financiera absolutamente enorme, ya que sus libros preciosos, cálices de oro y otros objetos de valor se vendieron, junto con sus tierras. Con este dinero, Enrique especuló, podría liquidar sus deudas e iniciar una nueva guerra con Francia, el deber legítimo de cualquier monarca inglés. La disolución no se implementó sin resistencia. En el otoño de 1536, estalló un levantamiento masivo en el norte de Inglaterra.
Esto se conoció como la peregrinación de gracia. Enrique solo lo sofocó a través de intentos de apaciguamiento seguidos de represalias brutales. Marchando en nombre del rey, portando estandartes que representaban las 5 heridas de Cristo, los rebeldes exigieron la restauración de las abadías, el reavivamiento de las ceremonias católicas sagradas y el despido de los ministros traicioneros del rey que lo habían desviado en los últimos tiempos. Los rebeldes contaban con la increíble cantidad de 40.000, el ejército más grande visto hasta ahora en suelo inglés en tiempos Tudor. Para apaciguar a la multitud, Enrique inicialmente les prometió perdones si se dispersaban y terminaban su rebelión. Sin embargo, cuando estallaron más disturbios, Enrique desató una represión brutal y cientos de líderes rebeldes fueron arrestados y ejecutados. De hecho, ni siquiera su propia familia se salvó de la ira de Enrique, ya que cuando la esposa que reemplazó a Ana Bolena, Jane Seymour, le rogó de rodillas que restaurara las abadías, él explotó con, cito, «Levántate, no presumas entrometerte en mis asuntos». Recuerda Ana. La desecración de los monasterios continuó sin cesar durante 4 años más. La riqueza confiscada hizo brevemente a Enrique uno de los monarcas más ricos de Europa, mientras que internacionalmente Inglaterra era vista como un estado paria por muchos, un país que había adoptado la odiada fe protestante, cuyo surgimiento estaba conduciendo a guerras religiosas e inquisiciones en toda Europa. Sin embargo, Enrique no se inmutó. En cambio, el rey resolvió usar su fortuna recién apropiada para construir las defensas del país, ordenando la construcción de cientos de fortalezas y emplazamientos de armas a lo largo de la costa inglesa, los materiales para los cuales a menudo provenían de los monasterios y abadías mismos, convirtiendo a Inglaterra en una verdadera fortaleza insular en el proceso, que, combinada con la creciente armada inglesa, formó el modelo para las estrategias defensivas y ofensivas inglesas durante muchos años venideros. Enrique nunca fue protestante. Era un católico doctrinal que permitió que algunos reformadores protestantes adquirieran posiciones de autoridad dentro de la Iglesia inglesa a principios de los 1530, ya que facilitaron su divorcio. Les permitió continuar introduciendo el luteranismo moderado a mediados de los 1530, ya que lo enriquecieron a través de la propuesta de disolver las casas religiosas. Pero a finales de la década, como la facción protestante no tenía nada más que ofrecer, reaccionó contra las reformas anteriores y esencialmente reimpuso el catolicismo, aunque manteniendo la separación de Roma y su propia supremacía sobre la Iglesia de Inglaterra. Este cambio final de 1539 a 1540 sería el último gran cambio de la reforma enriquiana. La Iglesia permaneció doctrinalmente católica hasta el final del reinado. Una reforma protestante más completa tendría que esperar hasta el próximo reinado. Todo supervisado por un monarca que parecía cada vez más tiránico en los 1530. Ampliamente apreciado como un monarca generoso y de buen humor en los primeros días, pero más tarde en la vida a menudo considerado como un matón con un temperamento espantoso. Hay una explicación bastante concreta para el cambio de temperamento. Enrique estuvo en dolor casi constante con una discapacidad continua. El accidente de justas había destruido su cuerpo. La úlcera en su pierna nunca sanó. El pus drenaba constantemente. El hedor era insoportable. El dolor era constante. Y el rey que había sido amado se convirtió en el rey que era temido. El tirano. El monstruo. El asesino. Pero todavía necesitaba un hijo. Todavía necesitaba un heredero. Y Jane Seymour estaba a punto de dárselo. O morir en el intento. El matrimonio de Enrique con Jane Seymour más tarde ese mismo año de 1536 y su embarazo 7 meses después probablemente alegraron las esperanzas para el futuro. Enrique y Jane solo estuvieron casados alrededor de 15 meses cuando dio a luz al príncipe Eduardo. Parecía sellar todas las ambiciones largamente mantenidas de Enrique para un heredero varón. Pero trágicamente, Jane solo viviría otras 2 semanas, muriendo de fiebre puerperal después del nacimiento de Eduardo. Mientras que estaba eufórico por el nacimiento de su hijo, Enrique estaba destrozado por la muerte de Jane. Ya sea porque ella le había dado el heredero varón que había deseado durante tanto tiempo o porque no habían estado casados el tiempo suficiente para que el amor de Enrique se desvaneciera, el rey entró en el luto y reclusión más profundos. No se volvería a casar durante más de 2 años. Tenía su hijo. Finalmente. El príncipe Eduardo. El heredero varón por el que había desmantelado el cristianismo. Por el que había ejecutado a Ana Bolena. Por el que había roto con Roma.
Por el que había disuelto 800 monasterios. Por el que había humillado a Catalina. Por el que había declarado ilegítimas a sus hijas. Finalmente tenía su hijo. ¿Pero a qué costo? Su segunda esposa ejecutada. Su tercera esposa muerta. Su cuerpo destrozado. Su reino dividido. Su pueblo aterrorizado. Y aún así, sin embargo, tanto Enrique como los cortesanos entendían que un solo hijo no era suficiente para garantizar la seguridad del trono. Enrique mismo se había convertido en rey cuando su hermano mayor murió prematuramente. La gente pronto comenzó a instarlo a que se volviera a casar y produjera un heredero de repuesto. La cuarta esposa de Enrique fue Ana de Cleves, una princesa alemana y hermana del duque de Cleves. Las negociaciones matrimoniales se llevaron a cabo como parte de los esfuerzos para poner fin al aislamiento internacional de Inglaterra negociando una alianza con la Liga de Esmalcalda, una asociación de pequeños principados luteranos en Alemania. Enrique encargó a Hans Holbein que fuera a Alemania y pintara el retrato de Ana. Cuando recibió la representación de Holbein, Enrique admiró su belleza y compostura. Pero cuando llegó en persona a Inglaterra, Enrique expresó una intensa decepción, gritando abusos a Thomas Cromwell exclamando, «No me gusta». Porque ya había alienado a la Europa predominantemente católica, Enrique no deseaba ofender a sus nuevos aliados alemanes, por lo que debidamente se casó con Ana de Cleves el 6 de enero de 1540. Mientras la reacción católica contra las reformas protestantes continuaba en las semanas siguientes, Enrique inmediatamente comenzó a buscar vías para anular el matrimonio. «Tiene malos olores sobre ella», insistió Enrique después de la noche de bodas, aparentemente ignorando su propio hedor de la pierna ulcerada. También afirmó que la flojedad de sus pechos y otros signos indicaban que no era virgen. Dentro de 6 meses, Enrique había anulado el matrimonio con Ana con el fundamento de un supuesto contrato vinculante previo para casarse con el hijo del duque de Lorena. Ana salió mejor que la mayoría de las esposas. Aceptó la anulación con gracia. Enrique le regaló una finca e ingresos anuales. Viviría el resto de su vida en Inglaterra. Enrique entonces encarceló al Lord Sello Privado Thomas Cromwell en la Torre por manejar mal el matrimonio del rey. Cromwell fue decapitado el 28 de julio de 1540. El mismo día, Enrique se casó con la sobrina del duque de Norfolk, Catalina Howard de 17 años. Como Ana Bolena, Catalina Howard ha sido representada pobremente, pero su comportamiento dice mucho sobre el matrimonio con el rey. Enrique tenía 51 años cuando se casó con Catalina, envejeciendo, enfermando y engordando todo el tiempo. También había rumores de impotencia. Algunos historiadores han especulado que tales problemas sexuales podrían haber formado la base del fracaso de Enrique para consumar el matrimonio con Ana de Cleves. Bajo las circunstancias, no es sorprendente que la adolescente Catalina encontrara su nuevo papel como reina tedioso, poco gratificante e incluso solitario. Comenzó un romance con Thomas Culpeper, uno de los mozos de cuadra reales, arreglando reuniones clandestinas, escribiendo cartas de amor y enviando regalos. Los rumores del comportamiento pronto comenzaron a circular. Eventualmente salió a la luz que también se había involucrado en una relación sexual con el secretario privado Francis Dereham antes de casarse con el rey. Catalina pagaría el precio máximo por los errores de su vida trágicamente corta. Fue decapitada el 13 de febrero de 1542 a la edad de 19 años, un día después de las ejecuciones tanto de Culpeper como de Dereham. Los cambios políticos no se limitaron completamente a Inglaterra. Enrique incorporó Gales más completamente al Estado inglés a través de la legislación aprobada en los 1530 y principios de los 1540. Desarrollos más sustanciales ocurrieron en Irlanda. El señorío inglés surgió por primera vez debido a la conquista parcial de la isla en los siglos XII y XIII, pero las guerras civiles del siglo XV debilitaron el gobierno inglés. Enrique contempló liderar un ejército a Irlanda en varios puntos de los 1510 y 1520, pero nunca lo hizo, considerando en última instancia que el dinero gastado en Irlanda era desperdiciado. No tuvo más remedio que actuar cuando el hijo del conde de Kildare se rebeló en 1534. Como consecuencia, una camarilla de funcionarios en Dublín convenció al gobierno de que era deseable un programa más intervencionista de conquista gradual de los señoríos irlandeses independientes para reafirmar el poder inglés en Irlanda. En 1541, Enrique se convirtió en el primer rey inglés de Irlanda cuando el acta por el título real pasó por el Parlamento irlandés.
Todos sus predecesores habían tenido el título inferior de señor de Irlanda. Esto aseguró el compromiso de expandir el gobierno inglés en la isla. Un programa importante de conquista y colonización entró en vigor a partir de 1546 en adelante con enormes consecuencias para la historia irlandesa. El 12 de julio de 1543, Enrique se casó con su sexta y última esposa, Catalina Parr. Atractiva, 2 veces viuda, educada y altamente inteligente, Catalina de 31 años parecía una buena pareja para Enrique, una mujer madura y sensata que hizo un esfuerzo marcado por ser madre para los 3 hijos de Enrique y alentó un ambiente familiar más cercano. En este momento, Enrique decidió reincorporar a sus hijas María e Isabel, previamente declaradas ilegítimas, a la línea de sucesión después de su hijo Eduardo. Enrique y Catalina parecían disfrutar de un matrimonio cooperativo y de compañerismo. Cuando Enrique lanzó otra invasión de Francia en 1544, hizo a Catalina regente en su ausencia, un claro respaldo de la confianza en ella. Si bien parecían una buena pareja, chocaron sobre asuntos religiosos. Catalina Parr era una reformadora protestante comprometida. Publicó no menos de 3 libros, todos testificando sus convicciones religiosas. Su segundo libro, Oraciones y Meditaciones, publicado en 1545, fue el primer libro publicado por una reina inglesa en su propio nombre. Los escritos no la hicieron caer a los elementos religiosos más conservadores en la corte, muchos de cuyos prejuicios el propio Enrique compartía. No publicó su tercer libro, Lamentación de un pecador, hasta después de la muerte de Enrique. El acto final importante del reinado de Enrique fue una nueva guerra con Francia. Nuevamente parte de la guerra más amplia entre los Habsburgo españoles y austriacos y los franceses, también se convirtió en la más sustancial de las 3 guerras que Enrique libró contra el rey Francisco I. Había 2 aspectos clave. Enrique despilfarró básicamente toda la enorme ganancia financiera recibida de la disolución de los monasterios al enviar un ejército a Francia. No logró nada más que capturar la ciudad de Boulogne al sur de Calais, gobernada como un nuevo enclave inglés durante unos años antes de ser devuelta a los franceses. El segundo elemento más sustancial se convirtió en los esfuerzos de Enrique de obligar a los escoceses a hacer que la reina infante María I se casara con el príncipe Eduardo. El objetivo de Enrique al perseguir lo que se conoció como el cortejo rudo fue tratar de unir Escocia bajo Inglaterra haciendo que los hijos de Eduardo y María algún día gobernaran sobre una Gran Bretaña unida. La guerra con los escoceses todavía estaba en pleno apogeo cuando Enrique murió. El cortejo rudo finalmente fracasaría como prácticamente todos los demás elementos de la política exterior de Enrique durante su largo reinado. Para finales de 1546, Enrique estaba cada vez más enfermo. Después de hacer algunos ajustes finales a su testamento, se retiró de la vista pública a la reclusión en el Palacio de Viteal. Su condición se deterioró constantemente durante enero de 1547, sin embargo, los médicos temían informarle de su fuerte sospecha de que se estaba muriendo. La noche del 27 de enero de 1547, el arzobispo Thomas Cranmer fue convocado para escuchar la última confesión de Enrique. Para cuando Cranmer llegó, encontró la condición del rey tal que no podía hablar. Cranmer consoló al rey preguntándole si confiaba en Dios. En respuesta, el rey apretó la mano de Cranmer. Enrique murió en las primeras horas de la mañana del 28 de enero de 1547 a los 55 años de edad. En muchos sentidos, fue un final apropiado para una vida y los extraños cambios religiosos durante su reinado, un monarca católico que recibió los últimos ritos de un arzobispo protestante. Con el fallecimiento del rey, su hijo de Jane Seymour se convirtió en el rey Eduardo VI. Claramente, como niño de 9 años, no podía gobernar por derecho propio durante varios años. El gobierno fue dominado primero por su tío Edward Seymour, duque de Somerset, como regente hasta principios de 1550, luego por John Dudley, duque de Northumberland a partir de entonces. El niño rey estaba rodeado de reformadores protestantes. A finales de los 1540, entró una reforma protestante mucho más completa. Las iglesias inglesas fueron despojadas de su riqueza y adornos idólatras. La Biblia se hizo ampliamente disponible en inglés. Se emitió un nuevo libro de oración común. El arzobispo Cranmer fue el arquitecto de gran parte de esto. En última instancia, fue un esfuerzo de corta duración en la reforma calvinista radical, ya que Eduardo murió en el verano de 1553 a solo 15 años de edad. Un breve esfuerzo de instalar a Lady Jane Grey,
sobrina nieta de Enrique VIII, como sucesora de Eduardo por parte del partido protestante en la corte en las 2 semanas posteriores a su muerte resultó infructuoso. María Tudor, la hija de Enrique por Catalina de Aragón, llegó al trono. Fue coronada en Westminster el 1 de octubre de 1553. La hija que Enrique había declarado ilegítima. La hija que había sido separada de su madre. La hija que había sido forzada a servir a su media hermana Isabel. María era católica. Profundamente católica. Y trató de revertir la reforma. Trató de traer a Inglaterra de vuelta a Roma. Se casó con Felipe II de España. Y cuando eso no fue suficiente, cuando el pueblo inglés se resistió, comenzó a quemar protestantes en la hoguera. 300 mártires protestantes murieron durante su reinado. Le ganó el apodo de María la Sangrienta. Murió odiada por su pueblo en 1558. Y entonces llegó Isabel. Isabel I. La hija de Ana Bolena. La niña que tenía 2 años y 9 meses cuando su madre fue decapitada. La niña que había sido declarada bastarda. La niña que había sido enviada lejos de la corte. Esa niña se convirtió en reina de Inglaterra. Y gobernaría durante 45 años. Derrotaría a la Armada Invencible española. Presidiría una edad de oro de la cultura inglesa. La era de Shakespeare. De Marlowe. De Spenser. Y nunca se casaría. Nunca se sometería a un hombre. Nunca pondría su vida en manos de un rey que pudiera destruirla como su padre destruyó a su madre. Isabel era protestante, aunque muy moderada. Supervisó la creación de la Iglesia anglicana que Enrique probablemente habría aprobado. Una iglesia católica en todo menos en el nombre. Con el monarca en lugar del papa. Entonces, ¿quién era Enrique VIII? Era el príncipe dorado que se convirtió en tirano. El atleta que se convirtió en un monstruo obeso. El defensor de la fe que rompió con Roma. El rey que se casó 6 veces. Divorciada. Decapitada. Muerta. Divorciada. Decapitada. Sobrevivió. Catalina de Aragón, la reina amada que fue humillada y descartada. Ana Bolena, la reina odiada que fue ejecutada en el cadalso. Jane Seymour, la reina tranquila que murió dándole su hijo. Ana de Cleves, la reina afortunada que sobrevivió con su cabeza. Catalina Howard, la reina niña que fue decapitada a los 19. Y Catalina Parr, la reina sobreviviente que lo enterró. Enrique ejecutó a 2 de sus esposas. Decapitó a sus amigos más cercanos. Thomas More. Thomas Cromwell. Los hombres que lo habían servido fielmente. Los hombres que le habían dado todo. Ejecutados. Porque no pudieron darle lo que quería. Porque desafiaron su voluntad. Porque Enrique VIII no toleraba el fracaso. No toleraba la oposición. No toleraba nada excepto la obediencia absoluta. Disolvió 800 monasterios. Destruyó 1000 años de tradición religiosa. Confiscó riquezas incalculables. Y lo despilfarró todo en guerras inútiles con Francia que no lograron nada. Rompió con la Iglesia Católica Romana. Creó la Iglesia de Inglaterra. Se declaró a sí mismo jefe supremo. Y obligó a cada hombre, mujer y niño en Inglaterra a jurar un juramento reconociendo su supremacía o enfrentar la muerte por traición. Cuando 40.000 personas se levantaron en rebelión, cuando marcharon bajo estandartes que mostraban las 5 heridas de Cristo, cuando le rogaron que restaurara las abadías, que reviviera las ceremonias católicas, él les mintió. Les prometió perdón. Y luego, cuando se dispersaron, los arrestó. Los ejecutó. A cientos. Como advertencia. Como demostración de su poder. Como prueba de que nadie podía desafiar a Enrique VIII y vivir. Y todo fue por un hijo. Un heredero varón. La obsesión que lo consumió. La obsesión que lo convirtió en un monstruo. Finalmente obtuvo su hijo. El príncipe Eduardo. Pero Eduardo era enfermizo. Eduardo era frágil. Eduardo murió a los 15 años. 6 años de reinado. Eso fue todo. Todo el sufrimiento. Toda la muerte. Toda la destrucción. Por un niño que murió antes de convertirse en hombre.
Y las hijas que Enrique había declarado bastardas, las hijas que había descartado, las hijas que había humillado, ellas eran las que gobernarían. María durante 5 años. Isabel durante 45. La ironía era perfecta. Enrique había desgarrado Inglaterra en pedazos buscando un hijo. Y fueron sus hijas las que heredaron su legado. María, tratando desesperadamente de deshacer lo que su padre había hecho, de traer a Inglaterra de vuelta al catolicismo, y fracasando. E Isabel, abrazando la reforma que su padre había comenzado, no por convicción sino por necesidad política, y teniendo éxito. Isabel, quien nunca habló de su madre. Isabel, quien llevaba un anillo con el retrato de Ana escondido en su interior, cerca de su corazón. Isabel, quien rehabilitó silenciosamente a los clérigos que Ana había patrocinado. Isabel, quien continuó la causa reformista que Ana había defendido. Isabel, quien se convirtió en la más grande monarca inglesa de su tiempo. La reina virgen. Gloriana. La hija de Ana Bolena. Enrique VIII murió hace casi 500 años. Pero su legado sobrevive. En la Iglesia de Inglaterra que creó. En la ruptura con Roma que orquestó. En las hijas que gobernarían después de él. En la memoria de lo que le sucede cuando un rey pone su propia voluntad por encima de la voluntad de su pueblo. Cuando el poder corrompe absolutamente. Cuando la obsesión destruye todo a su paso. Comenzó como un príncipe dorado. Alto. Atlético. Encantador. Inteligente. Prometiendo una edad de oro. Y terminó como un monstruo obeso. Con una pierna supurante. Con un temperamento espantoso. Temido. Odiado. Solo. Rodeado de cortesanos que temblaban en su presencia. De esposas que oraban por sobrevivir. De un reino desgarrado por la disensión religiosa. Este fue Enrique VIII. Del palacio de Greenwich a Viteal. De príncipe a rey. De héroe a tirano. De amante esposo a asesino. 6 esposas. 2 decapitadas. 800 monasterios disueltos. 40.000 rebeldes masacrados. 1000 años de tradición destruida. Y todo por un hijo que murió a los 15. Enrique VIII. El tirano Tudor. El rey que cambió Inglaterra para siempre. El rey que será recordado no por sus victorias, no por su sabiduría, no por su piedad, sino por sus esposas. Divorciada. Decapitada. Muerta. Divorciada. Decapitada. Sobrevivió. Y por las hijas que despreciaba, quienes gobernarían más tiempo y mejor que el hijo que adoraba. Esta es su historia.